favor. Le voy a pedir a mi hermanito, Brother Nathan, que pase y le dé a todos a ustedes un boletín. How old are you, brother? How old are you? Yeah. Go ahead. Cuando entré a la iglesia con mi mamá, el hermano Nathan de 11 años fue el primero que vino, me saludó. Y después de saludar a mi mamá y a mí, me pregunta, ¿te puedo ayudar? Eso es el hecho de un discípulo. Un discípulo que quiere servir, que busca la manera para encontrar, para servir al Señor. Se lo agradezco bastante a mi brother Nathan. Voy a esperar unos cuantos más segundos para que mi hermano Nathan le dé el boletín a todos mis hermanos y mis hermanas que se encuentran aquí en este momento. La predicación se titula La meta del cristiano. Siendo el pueblo de Dios y bautizados, tenemos que cumplir con nuestro deber. ¿Qué es lo primero que debemos de cumplir? Vamos a ver 1 Reyes, capítulo 8, versículo 61. 1 Reyes, capítulo 8, versículo 61. Sea pues perfecto nuestro corazón para con Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Obediencia en su palabra, leyes y guardando sus mandamientos, hermanos y hermanas, es obediencia. Es la obediencia que Dios pide del cristiano. La meta del cristiano es muchas cosas, pero esta es una de unas cuantas que hoy vamos a estudiar para recordar lo que es nuestro deber como cristianos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Mesías nos dio el ejemplo de servir, hermanos y hermanas, de animar, ayudar, bendecir, perdonar y amar. Pongáislo en práctica. Es algo que Cristo nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, algo que nosotros que estamos ahorita viviendo en la tierra, que tenemos que poner en práctica. No es difícil, hermanos. Es hacer lo bueno, hermanos y hermanas. Es lo que pide Dios y nos pide a nosotros que lo pongamos en práctica como Cristo nos dio el ejemplo. No es difícil, hermanos y hermanas, de ser un cristiano. Lo que tenemos que hacer es siempre pensar en lo que Cristo hizo, para que cada uno de vosotros podamos decir, esto es lo que Cristo me enseñó a mí. Voy a leer dos textos seguiditos. Mateo capítulo 28, versículos 17 al 19. Mateo capítulo 28, versículos 17 al 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 6 al 8. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6 al 8. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni que el que rega, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que rega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa
conforme a su labor. El Mesías nos dice que llevemos la palabra de Dios a todos y en donde estemos y vayamos. Plante la semilla de vida. Dios mandará a un evangelista que regue. Y Dios bendecirá y dará el crecimiento. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Toda la gloria, hermanos y hermanas, ninguna es para vosotros. Todo es para nuestro Padre Celestial. Así debe ser siempre. Nosotros entendemos, hermanos, que vosotros aún años pasados no éramos de la iglesia. Sin embargo, a unos de vosotros hemos nacido en la iglesia. Pero alguien trajo la palabra a vosotros. La palabra de Dios. Mi papá, ministro Pedro S. Capetillo, él no fue nacido en la iglesia. Mi abuelita, la mamá de mi papá, era católica. No era cristiana. No era de la iglesia de Dios séptimo día, diré decir. Mi papá creció en la viña del Señor, escudriñando, leyendo y poner en práctica lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo tampoco nací en la iglesia. Yo tenía 7 años a 8 cuando mi mamá los llevaba a la iglesia de los testigos de Jehová. Yo nomás tenía 7 a 8 años. Después mi papá entró a la iglesia de Dios séptimo día cuando yo tenía 8 años. Y para dejarles saber, hermanos y hermanas, yo era muy chiquito para aprender. En la manera de decir como hoy de grande, que estudiamos todos. Cuando uno estudia y lee la palabra, comienza a reconocer el cambio de unos que ponen en práctica o que predican acá arriba en el púlpito para entender, sin embargo, si está escrito lo que se predica. Muchos hablan bonito, pero no hacen nada y no hablan la palabra verdadera. Nosotros tenemos que entender que si no tomamos ese paso dentro de la iglesia, entonces, ¿cuándo lo vamos a tomar? Yo me acuerdo, mi hermano Pedro Garza, el papá de mi hermana Coquis Banda. No sé si él nació en la iglesia. Le voy a preguntar a mi hermana que aquí está presente. Hermana Coquis, did your father was born in the church or did he just come to the church? Oh, really? Ok. Mi hermana me acaba de dar a entender que su papá nació en la iglesia de Dios séptimo día. Y pues, claramente, también mi hermana Coquis nació. Vi ahí Lisa, bueno, todos de su familia. ¿Y tu mamá, hermana? Era también, yo sé que era de la iglesia, pero nació en la iglesia también. También nació su mamá en la iglesia. Es una bendición, hermanos y hermanas, cuando nuestros padres los enseñan la verdadera palabra, que significa que la iglesia es, no por nombre, iglesia de Dios séptimo día. El templo es vosotros aquí. Pero la palabra, todas las iglesias tienen la misma Biblia. Ahí está la verdadera palabra. Si no pones en práctica lo que está escrito, entonces tú, con todo respeto lo digo, si no sigues los pisadas de Cristo, los mandamientos de Dios, usted está en un templo y en una palabra que no es verdadera. Lea y ponga en práctica. Usted es el templo. Voy a leer las primeras 6 palabras de este texto que se encuentra en Romanos capítulo 14, versículo 1. Romanos capítulo 14, versículo 1. Lo que estamos estudiando, hermanos y hermanas, y leyendo es la meta del cristiano. Y así dice la palabra de Dios. Recibir a débil en la fe. Hay unos hermanos y hermanas que están apenas comenzando en nuestra iglesia, o unos que no tienen paciencia, o unos que no saben. Escúchelo cuando hable contigo. No lo predique. Ayúdale. Levanta su fe. Eso es el amor de Cristo. Estar allí por su prójimo, hermanos y hermanas. Efesios capítulo 4, versículo 29.
Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracia a los oyentes. Nunca hable mal, hermanos y hermanas, de nadie. Nunca ofenda a nadie. Nunca diga algo que va a traer a esa persona, su espíritu se va a desanimar poquito a poquito. Hay maneras como hablar, hay maneras como explicar. Si Dios lo ha bendecido a usted, hermano y hermana, con la bendición de Dios de su palabra, entonces hable con amor. Es muy importante, hermano y hermana. No desanime al oyente. Hable con cariño, practiquéis la paciencia, deje que Dios dé el crecimiento. Porque si no dejamos que Dios ayude a aquella persona, a aquel hermano, a aquella hermana, que se anime y quiera escuchar más, que quiera regresar, y somos nosotros que estamos desanimando, eso, hermanos y hermanas, no es la manera de servir a Jehová. Jesucristo es lo que hizo en esta tierra. Él vino para animar, para bendecir, para ayudar. Nosotros debemos de poner eso en práctica, hermanos y hermanas. Hay veces que sí, que usted sabe más del hermano o hermana que está aquí presente o los nuevos que apenas comienzan a llegar a la iglesia. Nunca diga que usted está mal, que ellos están mal. Ayúdeles a crecer en la viña del Señor. Tenemos que animar, hermanos y hermanas. Cristo no tarda de venir, pero si estamos nomás desanimando y regresa a Cristo en esos tiempos que nomás desanimamos, y no ayudamos, no bendecimos, no hablamos con cariño o con amor. Entonces, hermanos y hermanas, lo que estamos haciendo es desanimando, especialmente los nuevos o los que quieren aprender. Se habla con amor, hermanos y hermanas. Se habla con la palabra. Dejemos que Dios dé el crecimiento. Voy a leer 2 versículos. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Acordéis, hermanos y hermanas, lo que estamos hoy escuchando es la meta del cristiano. Es lo que debemos estar poniendo en práctica. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar los unos a los otros cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando hay desánimo, problemas, enfermedades, tristezas en el pueblo de Dios, ¿qué debemos hacer, hermanos y hermanas? Claramente hacer oración, pero no nomás es oración que se necesita. Se necesita la ayuda de usted. Se necesita su bendición. En esa manera serviréis al Señor. Ocúpese, por favor, en la viña del Señor, hermanos. Es necesario que la meta de cristiano entendamos que debemos nosotros de seguir trabajando por el Señor. Aunque ya tenemos muchos años bautizados y aunque sigamos yendo a la iglesia por mucho tiempo. No se trata nomás de llegar a la iglesia, sentarlos y alabar a Dios y decir amén. Tenemos que estar ahí por unos por otros, hermanos y hermanas. Es lo que hizo Cristo.
Él nomás no llegó a esta tierra para decir, yo soy el Hijo de Dios, deme respeto. No. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo fue el amor de Dios. Y en eso tenemos que poner en práctica. No se trata que nomás porque usted sabe más. Usted ha llegado a un nivel que no necesita más. Ser un siervo, una sierva es necesario en el pueblo de Dios, hermanos y hermanas. Nosotros respetamos a todos los hermanos y hermanas y al ministro. Pero el ministro debe de servir a su pueblo de Dios, que son ustedes. Y es por eso, hermanos y hermanas, que nunca piense usted que usted está aquí para servir al ministro. No, Señor. Estamos aquí para servir a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos preguntas o no entendemos o queremos saber un poquito más de algo, pregúntele a su ministro. Él debe estar aquí para servirles a ustedes. Y a nosotros, como pueblo de Dios, enseñamos el mismo amor y respeto, darle respeto a su ministro. Pero nosotros estamos aquí, hermanos y hermanas, para servir a uno y a otro, y también al ministro. Vamos a seguir adelante, hermanos y hermanas, porque sé muy bien que el tiempo los avanza. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 33. 1 Corintios capítulo 10, versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrada a todos, no procurando mi propio beneficio, sino de el muchos para que sean salvos. Apóstol Pablo nos dice que no se trata de él, aquí en este versículo. En otras palabras, se trata de vosotros. Conoceréis lo que debemos estar haciendo, hermanos y hermanas. Es muy importante. No se trata, hermanos y hermanas, del hermano Capetillo. Se trata de vosotros. Porque el amor de Cristo está en cada uno de vosotros. No tenemos que estar tristes o sufriendo para que ese hermano o esa hermana venga para que los ayuden. En sus buenas también, hermanos y hermanas, lo importante, cosa que debemos de reconocer, es traer armas para el Señor. Y si eso es, los que están tristes, los que están en dolor, de consolar, de animar, de estar ahí a preguntarles en qué te puedo ayudar. ¿Qué es lo que necesitas? No nomás la oración, hermanos y hermanas. Se trata más. Se trata de dedicarlos a servir a uno y a otros. Siendo eso, hermanos y hermanas, estamos cumpliendo lo que Cristo vino a esta tierra a hacer. Vamos a seguir adelante para terminar pronto. Hermanos y hermanas, vamos a enfocarlos en las primeras 3 palabras de este versículo. No todo el versículo, nomás las primeras 3 palabras. Voy a leer. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que lo deja saber como en el Antiguo Testamento de obediencia. No part-time, no más. Es siempre, hermanos y hermanas. Ser obedientes a lo que Dios los ha dejado saber y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La meta de cristiano, hermanos y hermanas, no es difícil. Si Cristo lo pudo ser, también vosotros. Pero ¿cuántas veces vosotros en un día, semana o mes o año atrás sabemos que hay una necesidad? Estoy usando esto como ejemplo. ¿Sabe usted que esta familia no tiene carro? Está en la iglesia y saben ustedes que no tienen carro. Y tienen unos 2 o 3 niños, pero como usted compró un carro nuevo, no.
yo no los voy a llevar a la casa después de la iglesia, porque los niños me ensucian el carro. O sabiendo que hay unos hermanos y hermanas que no tienen trabajo o dinero, diremos, para comida. Sabemos. Vamos a la iglesia, los saludamos, pero no le damos un poquito de algo de lo que Dios nos ha dado. Será un poquito de comida de bote, un poquito de dinero que los sobra. Nomás sabemos que tienen necesidad y no cumplimos con la palabra. Primeramente, gracias a Dios que Dios los ha bendecido. Primeramente. Ahora, ¿qué está poniendo usted en práctica para hacer y decir que usted está cumpliendo con Dios? En principio, antes de la predicación, les dije, y lo voy a repetir. El hermano Nate, de 11 años, saludó a mi mamá, a mí, entrando en la iglesia. Después que los dijo pasa voz a los dos, me pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Wow. Esos son los hechos de un discípulo, de chiquito de 11 años. A la otra que me diga, lo voy a llevar a la casa para que me corte el zacate. Pero sí, hermanos y hermanas, tenemos que nosotros entender que la vida donde estamos viviendo, hay maneras como servir a Jehová. Hay maneras como seguir las pisadas de Cristo. La meta del cristiano: dediquéis tu corazón al Eterno en obediencia. Sigáis los ejemplos que el Mesías los ha dejado. Amaréis a tu prójimo. Dediquéis de traer almas a los pies de Cristo para que sean bautizados, para que sean perdonados y por la preciosa sangre de Cristo que derramó por el mundo. Eso es la meta del cristiano, hermanos y hermanas. Y mucho más. Pero nosotros, que somos cristianos, somos bautizados, ¿qué estamos haciendo, hermanos y hermanas? Más de venir al templo, adorar a Dios, que es lo que debemos hacer. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos y hermanas? De más. Pregúntese. ¿Qué más está haciendo? Yo sé que en la casa adora a Dios. Yo sé que en la casa hace lo que tiene que hacer usted. El trabajo también. Pero ¿qué está haciendo dentro del poco tiempo que tiene usted libre? Piénsenlo, hermanos. ¿Abre la Santa Escritura para leer? O como he dicho antes en una predicación, ahí tenemos la Biblia allá escondida allá arriba para que no los agarre los niños y tampoco usted lo agarra. ¿Qué estamos haciendo, hermanos y hermanas? ¿Les hablamos a los enfermos entre la semana? A ver cómo están, a ver cómo le van. Estamos visitando los enfermos. Estamos ayudando a nuestros hermanos y mis hermanas que necesitan ayuda, que no tienen trabajo, no tienen dinero para comprar o para pagar renta. Estamos a ver en qué les podemos ayudar. O estamos muy ocupados, vosotros que no podemos ayudar. Están trabajando mucho overtime, pero no están ayudando a nadie. Le pedimos a Dios en oración que le quite un poquito de su trabajo para que no esté muy ocupado. ¿O no? Dedíquese usted, hermanos y hermanas, en sirviendo al Señor como el Mesías los enseñó a vosotros. La meta del cristiano es lo que acabamos de escuchar. Y mucho más que ustedes me pueden decir a mí. Ya me he tardado 25 minutos, para allá vamos. Y yo sé muy bien que podíamos seguir hablando de las cosas de Dios. Pero si sigo hablando de las cosas de Dios, no me van a invitar a predicar porque me tardo mucho tiempo acá arriba. Hermanos y hermanas, siempre es un placer de hablar al pueblo de Dios. Pero quiero que sepan, hermanos y hermanas, que el tiempo de vosotros, y quiero que sepan algo, no tenemos mucho tiempo aquí. Doy un ejemplo que está pasando ahorita en este momento, que nosotros estamos aquí alabando, escuchando su nombre de Dios. En Europa hay una guerra.
quiero que piensen en esto. No estoy entrando en políticas, nomás les estoy dejando saber algo. ¿Qué pasaría si los rusos atacan a otros países de NATO, que NATO y Estados Unidos son unidos? Será la guerra mundial número 3, porque Estados Unidos se va a meter en esa guerra. Y muchas naciones más. Entonces, ya estamos en guerra. ¿Qué va a suceder si Jesucristo viene pronto? ¿Estamos listos para aceptar esa venida hoy en este día o la semana que viene? Sin trabajando en la viña del Señor. Cosas pueden suceder, hermanos, cuando menos esperemos. Y es por eso que hoy se habló de la meta de cristiano, que los ocupemos en las cosas de Dios. Pongáislo en práctica, porque el tiempo está cercano. Puestos de pie, vamos a orar. Señor, creador de los cielos, tierra, universo y vida. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que nunca los dejes. Ayúdalos, Señor. Tu pueblo te necesita. Bendice a aquellos en otras partes del mundo que te necesitan. Tu pueblo y también de los que ahorita están en peligro. Toca los corazones de todo humano y que te busquen con un corazón sincero. Que conozcamos todos nuestros trabajos que debemos hacer como cristianos. Y también te pido que bendigas a cada uno de vosotros que hoy en este día escucha tu palabra en todo el mundo, en tu día santo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de servirte a ti, Señor, y seguir las pisadas de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, uno que perdona, uno que ama y uno que bendice. El único Dios. También te damos gracias, Señor, por mandándolos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para daros el ejemplo cómo ser siervos, siervas en tu palabra. Levanta a los enfermos, Señor. Ayúdanos que sigamos adelante cada día, pensando en ti, despertando, hablando contigo en oración. Levanta a los enfermos, nuestros hermanos y nuestras hermanas en el Evangelio, bendícelos. Que cuando toquen las puertas, que la gente también abra la puerta, pero también la puerta de su corazón, para escuchar tu palabra y buscarte. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nuestra vida, Señor. Y también te quiero dar gracias que hace 3 días le dices a mi mamá, él ya capetió otro año de vida. Te doy gracias por el amor que nos has dado en Cristo. Bendice nuestras madres, nuestros padres, nuestras familias. Bendícelos con buena salud. Y ayúdalos cada día de servirte a ti y acercarlos cada momento. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, como ustedes me conocen, desde acá arriba a todos ustedes un ósculo santo, un abrazo y que Dios me los bendiga. Paz a vosotros.